Entonces, hola nuevamente. Volvemos al ramo o al módulo de reconocimiento visual con Deep Learning. Y lo que hemos venido trabajando en la clase anterior son las redes convolucionales. Hicimos un ejercicio al final con Cristóbal, con quien implementamos, explicamos cómo armar una arquitectura de red convolucional, cómo entrenarlas, eh, cómo crear una función loss. Hoy día vamos a hacer algo más de ello y vamos a avanzar hacia el estado del arte, porque lo que hicimos tiene que ver con el año 2000, del 2012 más o menos, ¿no? Hoy día vamos a avanzar como 3 años más al 2015 y vamos a ver el tema de redes residuales. ¿Por qué son relevantes las redes residuales, llamadas ResNet, y por qué hasta ahora representan el estado del arte? Pero antes, un bonus track. Eh, Antes, quiero compartir con ustedes una explicación, porque me di cuenta que tal vez a muchos no les queda claro, de dónde viene el cross-entropy loss. El cross-entropy, definido como el menos logaritmo de la salida que representa la clase del objeto que ingresa como entrada, que se le da como entrada a la red, es esto, ¿no? Esta es la función de pérdida, o el loss. Y cuando uno tiene un batch, normalmente esto se suma o se saca un promedio. Vimos la clase pasada que los valores salían del rango entre 0 y 1. Y nos dimos cuenta de que era porque por defecto la función que estábamos ocupando hace la agregación como una suma. Y entonces al sumar, tiene lógica que salga de los valores. Si uno utilizara el promedio como valor de agregación entre los diferentes losses para cada input del batch, los valores se mantendrían en el rango. De hecho, una de las cosas que ustedes van a hacer hoy es implementar su propio cross entropy. Ustedes mismos tienen que implementarlo en la parte de práctica, de manera de que los resultados sean iguales a los que está implementado en Keras, porque finalmente es una función. Keras lo tiene implementado como lo ven aquí. Así que debe dar lo mismo. Pero ¿de dónde viene esta expresión? Y eso es lo que quiero explicar un poco. Y seguramente lo vieron con Iván Ciprián anteriormente, pero igual lo voy a enfatizar. Y esto tiene que ver con la definición de entropía cruzada. Y obviamente la entropía cruzada tiene que ver con calcular entropía entre dos distribuciones, por eso es que se le llama cruzada. Y la entropía, que es un término que se utiliza en el caso nuestro en teoría de la información, normalmente está asociada a, a ver, primero a la cantidad de información, está asociada al nivel de caos en un sistema, ¿no? La entropía mide el nivel de caos, ¿ok? O sea que si hay mucho caos, yo voy diríamos, cualquier dato adicional puede hacerme ganar información. Pero si hay poco caos, de hecho que la información que pueda ganar ya va a ser menor. En teoría de la información, esto del caos y de la ganancia de información tiene que ver con la codificación. Eh, y se define, dado, a ver, una distribución de qué. En el dominio de teoría de la información, la distribución tendría que ser la distribución de símbolos, por ejemplo, que yo quiero transmitir, ¿no? Si yo tengo una secuencia de símbolos todos iguales, como el que ven acá, el ejemplo 1, dice A. ¿Cuál es la probabilidad que venga otra A alta, ¿no es cierto? Entonces, si uno tuviera la tarea de inferir el siguiente término, uno posiblemente diría, si todas son A, lo que venga va a ser un A. Entonces, aquí hablamos de que hay poco caos, hay un orden, ¿no? Y el orden es que todo aparece con A, no hay desorden, el caos es bajo. Y eso de que el caos sea bajo se define como que hay poca entropía, la entropía es baja, no hay incertidumbre, ¿no? Esa es la entropía. Entropía baja. Un sistema en el que ya no todo es igual, pero hay un sesgo hacia un término, también nos da una entropía menor a un máximo, también nos dice algo de que probablemente lo que venga va a ser otra A, porque tiene mayor probabilidad de ocurrir. Entonces, digamos que tenemos más información en esa data, ¿no es cierto?
Hay incertidumbre, sí, pero no tanto como el último. En el último, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y como todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, estamos en un sistema en el que no puedo decidir, ¿no es cierto? No puedo sesgarme hacia algún valor. Y en esos casos decimos que hay alta entropía. Y esto tiene que ver con la codificación de los términos también para poder comprimir. Y así se ha ocupado en la teoría de la información. Por ejemplo, si ustedes tienen un texto, ¿no es cierto?, que comprimir la compresión. Y tienen que codificar cada término, ¿a quién le dan un código más largo? ¿Al que ocurre más o al que ocurre menos? Entendiendo de que hay que codificar cada código, por ejemplo, con algunos bits, ¿no? En donde el largo de los bits va a ser variable. A algunos le vamos a dar largos más largos y otros más cortos. Entonces, ¿a quién le vamos a dar un código más largo? Al que ocurre menos, ¿no es cierto? Como me están ahí indicando en el chat. Por supuesto, el que ocurre menos va a tener un código más largo y el que ocurre más, me importa enfocarme en él y le vamos a dar un código más corto. Entonces, no todos van a tener el mismo código. Y de ahí viene la teoría de la compresión de datos. La teoría de la compresión de datos se basa en que los símbolos no se codifican de igual manera. Un texto antiguamente se codificaba como ASCII, es decir, 8 bits, y todos tenían 8 bits. ¿Ok? Pero si tengo información en mi texto y sé que ciertos símbolos ocurren más, sí, se relaciona con la compresión de Huffman, por supuesto. Y entonces, si yo tengo información de los símbolos, yo voy a codificar a los elementos que más ocurren con un código menor y los elementos que menos ocurren con un código más grande. Y así mi codificación va a ser variable. Y eso es lo que se hace. Y eso es la forma óptima de hacerlo. Entonces, esa entropía se mide, fíjense, si hablamos de la probabilidad de que ocurra un símbolo, aquí habla de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ahí, donde ahí es un símbolo? Eso se va a multiplicar por el largo del código. Y como estamos en modelos computacionales, acuérdense que los logaritmos nos indican un poco cuántos bits necesito, ¿no es cierto?, para codificar cierta cantidad de valores. Entonces, se toma el logaritmo en base 2 de 1 entre la probabilidad. Y este logaritmo en base 2 me define el largo del código. Quiere decir que elementos que tienen alta probabilidad de ocurrir tendrán un término aquí más pequeño, o sea, su código va a ser más pequeño. Este base 2 representa el largo del código que le voy a dar al símbolo i. Mientras que si la probabilidad es más pequeña, ¿no?, este valor tiende a ser más grande. Entonces, eso multiplicado por la probabilidad, para cada uno de los términos, me da la entropía. En un sistema en el que todos son equiprobables, esto toma el máximo valor. Por ejemplo, en un sistema de dos, o en este caso, la probabilidad de que ocurra cierto símbolo, o puede que sí, o puede que no, ¿no es cierto? Si sé que va a ocurrir, si es 1, tengo poca entropía, o sea, la entropía mínima en realidad, ¿no? Porque si sé que va a ocurrir, la probabilidad es 1, 1 dividido entre 1, esto me da 0, ¿no? Entonces, es el mínimo valor. Y si sé que no va a ocurrir, es que va a ocurrir el otro elemento. O sea, no ocurre este, estamos en un sistema binario, va a ocurrir el otro elemento. Entonces, también tengo mucha información, porque diríamos que x sea igual a 1 es 0. Por lo tanto, x no es igual a 1. Entonces, en esos extremos es donde tengo más información. Y es donde la entropía es baja. Pero mientras la certeza baje y tenga más incertidumbre, por ejemplo, cuando la probabilidad de que sea 1 es 0.5, que no sea de 0.5, que es la máximo valor de incertidumbre aquí, es la mayor la entropía. El largo de la representación es entonces, sí, eso representa el largo de mi codificación. Claro, eso representa el largo del código que le voy a dar. Entonces, entendamos que cuando los símbolos son equiprobables, tengo el mayor valor de entropía. ¿Sí? El mayor valor de entropía. Entonces, la entropía
se ha visto o se utiliza en teoría la información como la cota inferior, lo mejor que yo puedo hacer en un sistema cuando tengo la información. Es decir, si yo tengo esta información, si yo sé que A ocurre más que B y B ocurre más que C y C posiblemente ocurra más que D, si yo tengo esa información, yo puedo codificar mi sistema de forma óptima. Y la entropía se conoce como la cota inferior en un sistema de compresión sin pérdida. ¿Sí? En casos en donde obviamente uno no conoce, uno tiene que hacer heurísticas. Pero bueno, ¿cómo esto lo llevamos hacia, hacia la clasificación, hacia un problema de entrenamiento, de aprendizaje? Finalmente acá yo tengo una distribución, fíjense. Yo tengo la distribución P con las probabilidades para cada elemento. ¿Cómo eso lo llevamos a un problema de entrenamiento? Porque eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo les dije que E, en un sistema en el que yo conozco la información, es la cota inferior? Significa que E, el valor de la entropía, dado que conozco las probabilidades, es lo mejor que puede suceder. Si yo tomara cualquier otra distribución, ¿ok?, que no sea igual a P, a las probabilidades dadas por P, yo voy a tener un valor mayor. Entonces, si yo tengo una distribución Q, por ejemplo, aquí decimos, tomamos una distribución Q cualesquiera, y que no me dé la verdad de lo que ocurre en un contexto determinado, la entropía calculada, o sea, los códigos calculados con cualquier otra distribución, aquí Q de I, en el cálculo de largo del código, multiplicados por P de I, que es la probabilidad de que ocurra el elemento. Si yo tomara otra distribución aquí, en el término de la derecha, calculara gorro, el E gorro siempre va a ser mayor que E. Y eso lo pueden ustedes ejemplificar. Tomen cualquier ejemplo y se van a dar cuenta que eso es así. Entonces, E representa la cota inferior. Es lo mejor que puedo tener. Entonces, si yo tengo dos distribuciones, yo quisiera llegar desde Q a P. Q puede ser una distribución aleatoria. Y yo quisiera llegar a P, porque P es lo mejor que yo puedo tener. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando uno tiene un problema de clasificación, tiene una distribución en la capa final, que es la capa de salida. Recuerdan que al final yo tengo, por ejemplo, 10 clases, y yo voy a tener para un input, yo voy a tener la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, 0, la probabilidad de que ocurra 1, la probabilidad de que ocurra 2, si estoy en un contexto de dígitos. Entonces, mi distribución, que en este caso se va a corresponder a la probabilidad que ocurra cada clase, va a haber una que es la óptima y va a haber otra que es la inferida. La inferida es el que lo represento con Q y la óptima es el que represento con P en la expresión anterior. ¿Sí? En este caso, en términos del entrenamiento, voy a tener I, que es la verdad, lo esperado, acá está la distribución correcta, e I gorrito, que va a ser la distribución esperada, perdón, inferida, la distribución inferida. Cuando uno desglosa el logaritmo, ¿no? Acá tendría el logaritmo de 1 menos logaritmo de I sombrero o I gorro, ¿no? Entonces, el logaritmo de 1 me da 0, por lo tanto me queda menos logaritmo de I gorro. Por lo que la expresión primera puede ser es equivalente a la expresión de abajo, es decir, menos sumatoria de I por logaritmo de I gorro. Eso es lo que tendríamos. ¿Y qué es lo que quiero hacer entonces? Lo que quiero hacer es encontrar una distribución I gorro que se acerque al I. Por lo tanto, esta expresión que tienen abajo se puede tomar como el loss, ¿no es cierto? El loss o la función de pérdida va a ser representada por esta entropía cruzada. Mientras ustedes tengan una distribución I sombrero o I gorro parecida o cercana al I real, este valor va a ir acercándose, es decir, el E gorro va a ir acercándose al E. En el caso de que exactamente la distribución I gorro sea igual a I, voy a tener el mínimo valor de entropía. Entonces, esto de aquí representa bien un problema de clasificación.
Pero aquí ocurre algo interesante, que la distribución inicial o la distribución correcta en un problema de una sola clase, cuando uno infiere una sola clase, en ese contexto resulta que en esta sumatoria solamente va a haber un i igual a 1, el resto va a ser 0. Y va a ser el i igual a 1 va a ser justamente el que represente la neurona ganadora o la neurona que represente la clase del input, ¿no? Entonces, finalmente, creo que lo tengo aquí, no lo tengo ahí. Finalmente, esta sumatoria se puede simplificar más. Todos los elementos que no representan la clase van a ser 0. Y solamente el log de i gorro va a estar multiplicando al que dé igual 1. Es decir, finalmente, al cross entropy se puede expresar como el menos logaritmo del i asterisco, donde i asterisco y el i sombrero, ¿no es cierto? Que este de aquí representa la distribución inferida o que se predice. El i asterisco representa la neurona que debe ganar, la neurona de la clase, ¿no? De la clase ganadora. Entonces, de ahí viene el cross entropy. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Quiere comentar algo? Sí, profesor, una pregunta. ¿Sí? Allí el valor de y puede ser un flotante, ¿no? Es decir, que va desde Es un flotante, es un valor real, porque eso es algo que se predice, algo que se infiere. Ah, ya. Eso Ya, sí, perfecto. pero Entonces, mientras el, aproxime. Allí, y obviamente, es binario. ya, perfecto. Ya, La me quedó distribución súper correcta claro. es binaria, ¿cierto? Porque, o sea, es un one-hot coding. Solamente uno de los elementos del código es 1, el resto es 0. Por eso es que el resto se elimina y solo me quedo con el que debe ganar, que es asociado al i asterisco. Y el i asterisco representa el índice de la neurona ganadora. Ok, si ustedes Ya, me saben quedó súper claro. esto... Ah, perdón. ¿Estamos bien? Si ustedes saben esto, entonces la implementación es muy fácil. La implementación simplemente es aplicar esta función digamos, a la función de pérdida, ¿no es cierto? La función de pérdida que recibe dos cosas. Y cuando ustedes hagan la práctica con Cristóbal, normalmente las funciones de pérdida se definen con dos entradas en general. Los valores que son reales, los valores correctos, aquí estoy mostrando un código, y el valor que se está prediciendo, el valor inferido, ¿no? Que finalmente esto tiene tantas filas como batch tenga uno. Entonces, si yo tengo un batch determinado de 10, por ejemplo, acá tendré 10 codificaciones, 10 one-hot coding, ¿no? Cada una representando la salida de un input determinado. Entonces, aquí, por ejemplo, normalmente cuando uno tiene una red, no les da valores, diríamos, que representen una probabilidad. Entonces uno utiliza la función softmax, que también la deben haber visto, softmax, para convertir la salida inferida a una distribución de probabilidades. ¿Ok? Y luego sobre esto calculan el log, ¿no es cierto? Y de todos los logs ustedes pueden calcular el mean, o sea, el promedio, o la suma, ¿no? Como habíamos visto que el categorical cross entropy, me parece, o el otro elemento, así, que habíamos visto la clase pasada, lo tiene por defecto. Entonces, ustedes pueden utilizar aquí o implementar cualquier función, en particular esta cross entropy. Y esto lo van a ver más en detalle ya dentro del manejo de implementación con Cristóbal. ¿Ok? Quería entonces enfatizar esto, de dónde viene este menos logaritmo de i asterisco. Entonces, esto es la función que uno utiliza normalmente en problemas de clasificación de múltiples clases. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a lo que estábamos viendo la clase anterior? Bien. En la clase anterior nos quedamos evaluando las redes neuronales. Implementamos una red neuronal para el problema de reconocimiento de dígitos manuscritos y validamos que un simple modelo
nos arrojaba un loss, o perdón, una accuracy de aproximadamente 99%, ya en pocas épocas, ¿no? Hoy vamos a ver uno de los grandes problemas dentro del entrenamiento de este tipo de redes y cómo se han enfrentado, cómo se han afrontado para poder mejorar el desempeño de estas redes. Para eso hay que recordar un poco lo que es el gradiente descendente. Recuerden, no vamos a hacer una clase de esto porque también sé que lo han visto en el módulo anterior, donde ven los fundamentos. Nuestro modelo, nuestra arquitectura está compuesta por muchos pesos, ¿no? Muchos parámetros. Por ejemplo, el modelo que vimos en la clase anterior tenía 620 parámetros aproximadamente, casi 621 entrenables, o sea, 621 pesos, incluyendo los bayas, que también representa un peso. Entonces, cuando uno define la función de pérdida, lo que tiene que hacer es encontrar un conjunto de pesos que minimice el error, ¿no es cierto? Entonces, la función de pérdida depende de los pesos, ¿no es cierto? Si yo muevo los pesos, tendré otra función, o sea, otro valor en la pérdida o en el error. Entonces, cuando uno quiere entrenar, lo que tiene que hacer es mover los pesos hacia donde haya un mínimo error. Y eso se hace a través de la técnica del gradiente descendente, diríamos utilizada desde los 80 en las redes neuronales MLP o las Multilayer Perceptron. Entonces, lo que uno hace es derivar, ¿no? Derivar la función de error respecto de cada uno de los pesos. Finalmente, si tengo 620,000 pesos, yo tendré 620 derivadas. Como estoy en un problema de dimensión 620, estos pequeños valores representan un elemento de un vector grande, y ese vector grande se llama gradiente. El gradiente de la función de pérdida L respecto de los pesos, ¿no? Y sus componentes son cada una de las derivadas parciales. La derivada parcial de cada uno de los parámetros. Es decir, hay que calcular una derivada respecto a cada parámetro, porque justamente ese parámetro se va a actualizar en base a cómo ha ido variando la pérdida en base a ello. Y además se le agrega un learning rate, ¿no es cierto? Un learning rate que va a, de alguna manera, modular, diríamos, la intensidad de ese incremento o decremento del peso. Recuerden que esto es negativo, se resta porque los gradientes siempre apuntan hacia un máximo, siempre apuntan hacia el top. Pero yo no quiero apuntar hacia el top, yo quiero apuntar hacia abajo, hacia un mínimo. Y es por eso que se le resta. Restamos la dirección del gradiente. Ok, y esta es una función de pérdida, digamos, ideal, ¿no es cierto? Convexa. Normalmente las funciones de pérdida son caprichosas, uno no conoce cómo es. Si yo las conociera, entonces aplicaría un método más analítico y llegaría a los pesos óptimos. Pero como esto es no convexo, el problema son problemas no convexos, el entrenamiento se torna costoso en forma analítica y hay que hacerlo en forma gradual. Por eso es que uno lo hace a través del algoritmo de backpropagation. Pero esto trae un problema. Y el problema que trae es que si yo tengo redes muy profundas, fíjense que hay un esquema en el que corto en un nivel L, tengo el L más 1 y tengo el L más 2 y puedo tener más. Y si tomo el nivel L, aquí hay un peso que llega a la neurona iésima de la capa L, a la que le llamo WLI. O sea, viene de algún lugar es una conexión que viene hacia la neurona I, pero en una capa L. Y ese I va a otra neurona de la capa L más 1, y estas van a la L más 2. Bueno, acá hay una propagación, y puede ser una propagación bastante profunda, pero ¿qué pasa cuando uno aplica backpropagation? Cuando uno aplica backpropagation, lo que va a pasar es que para calcular la derivada del error respecto de un peso en el nivel L, voy a tener que calcular la derivada del error asociada a las neuronas de la capa L más 1. Y esto va a depender de las derivadas del error respecto de las neuronas de la capa L más 2. Entonces, cuando uno
calcula esa derivada, bueno, en este caso el gamma es una derivada respecto de la salida de la neurona que va a impactar al peso aquí. Finalmente, cuando uno calcula esa derivada en este nivel L, resulta de que esa derivada va a depender de las derivadas de las salidas, fíjense, de los y raya, que son las derivadas de las salidas en cada nivel. En la derivada de salida de esta neurona, multiplicada por la derivada de la salida de esta neurona, de esta y de esta, en suma, multiplicada por las salidas de esta y de esta. O sea que al final, la derivada en este nivel L va a depender multiplicativamente de las derivadas de las salidas de cada una de las neuronas en las capas, en las capas que vengan. Y la derivada de la salida está asociada a la derivada de la función de activación que ocupo en esa salida. ¿No es cierto? Entonces, dependiendo de cómo varíe esta función de activación o su derivada, yo voy a tener cierto valor aquí, cierto valor que va a actualizar el peso. Eso es así. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo tengo niveles muy profundos, digamos, si yo tengo acá 10 niveles, lo que va a pasar es que aquí voy a tener una multiplicación de 10 factores. Si esos factores son pequeños, imagínense 0.25. 0.25 elevado a las 10 multiplicado 10 veces, va a dar un valor pequeño. Si yo tengo 10, si yo tengo 100, casi cero. Entonces, lo que estamos diciendo es que la actualización de pesos en las capas iniciales, dado que tengo mucha profundidad, van a tender a cero. Por lo tanto, la red al inicio le va a costar aprender. Eso es así. Eso es así. Y se ha demostrado con mucho trabajo. Normalmente, redes muy profundas son difíciles de entrenar. Particularmente cuando uno utiliza una función de activación tipo sigmoid. Esto de aquí es la función sigmoidal, ¿ok? Y esta es su derivada. Y fíjense, la derivada tiene un top, un máximo de 0.25. Si ustedes elevaran 0.25 al exponente 10, van a tener un valor muy cercano a 0. Y si lo hacen con un exponente de 30, o sea, considerando que hay 30 de profundidad, las capas iniciales, la verdad es que van a actualizarse muy poco. Muy poco. Muy poco. Posiblemente no logren entrenar el modelo. ¿Ok? Entonces hay un problema, ¿no? Ese problema se llama el problema de desvanecimiento del gradiente. Redes profundas son difíciles de entrenar. Es por eso que para solucionar este problema, en la propuesta de Alex Kishevsky, o sea, AlexNet, en lugar de utilizar la sigmoidal, se utiliza la ReLU, porque la ReLU, dado que tiene esta función, su derivada, tiene un máximo en 1. ¿Ven? Es un escalón aquí. Tiene un máximo en 1. Entonces uno diría, entonces con la ReLU siempre voy a actualizar. No voy a tener este problema. No, porque esto se multiplica por un learning rate, ¿no es cierto? Que finalmente esta actualización o este esquema que les di aquí no es directo. Entre medio hay ciertos factores, ¿ok? Hay ciertos factores que hacen que el valor no necesariamente sea igual a 1, como por ejemplo el peso anterior o los pesos de las capas siguientes, si ven la expresión. Entonces no solamente es la salida, depende del producto de la salida, sí, pero entre medio hay otros factores que hacen que el valor no sea exactamente 1. Ahí. ¿Esto mejora? Sí mejora, pero ¿resuelve el problema? No lo resuelve completamente. Siempre vamos a tener ese problema del desvanecimiento del gradiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo afrontamos redes más profundas? Bueno, o por qué es necesario las redes más profundas. Ya les comentaba que en el año 2012 se publicó el trabajo de AlexNet, que impactó el mundo de, particularmente división por computadora, y el número de capas que ellos propusieron era algo de 6, 2, 4, 6, 7, ¿no? 7, la softmax no se considera, es una función. 7 aquí aproximadamente, ¿ya? O 7, hay 7. Y entonces, por ahí en el año 2015, más o menos, un grupo de investigadores de Oxford, en el Reino Unido, bueno, dijeron, entonces redes más profundas deberían ser mejores.
entonces vayamos a crear una red más profunda. Y ahí aparece la red BGG, muy popular hasta ahora, pero no tanto ya. Tuvo su auge entre el 2015 y el 2019 más o menos, o 2018, en el que ellos tratan de hacer aplicar algunos estándares que resultan muy buenos de la generalización, o sea, del modelo inicial que propuso AlexNet, como por ejemplo, AlexNet ya les había mostrado que tenía kernels de 11 por 11, 5 por 5 variables, ¿no es cierto? Ellos, en el caso de BGG, se estandariza y se utiliza kernel de 3 por 3. ¿Y por qué? Porque a ver, primero entendamos que la cantidad de pesos tiene directamente que ver con el tamaño del kernel que ocupo. Si se ocupa uno de 11 por 11, ese 11 por 11 impacta directamente en el tamaño del kernel. ¿Cómo puedo simular un kernel grande a partir de kernels pequeños? Eso se hace a partir de una secuencia de convoluciones. Si yo tengo una convolución de 3 por 3, ¿cierto? Entonces significa que cada valor que yo genero se asocia a 3 por 3 valores del input. ¿Y cómo puedo simular algo de 5 por 5? Si yo quiero simular algo de 5 por 5, concateno dos convoluciones de 3 por 3. Porque entenderán que una convolución de 3 por 3 toma valores en una vecindad de 3 por 3 y genera un nuevo valor. Y si yo aplico sobre eso otra convolución de 3 por 3, entonces va a procesar en una vecindad de 3 por 3 valores que ya han sido o que ya han sido generados a partir de otra vecindad de 3 por 3. En la práctica, dos de 3 por 3 simulan una de 5 por 5. Eso quiere decir que si yo agrego otra de 3 por 3, lo que estaría haciendo es simulando una de 7 por 7. Entonces, una secuencia de convoluciones pequeñas simulan una convolución más grande o un campo receptivo más grande. Eso es lo que se trata de hacer aquí. Entonces, finalmente, como eso es así, y dado que los parámetros dependen del tamaño de los filtros o de los kernels, ellos decidieron que haya un estándar, y el estándar es utilicemos convoluciones de 3 por 3 solamente. ¿Ok? Pero no utilicemos una. Por ejemplo, aquí AlexNet tiene solamente una en la capa 4. No. Ellos dijeron, vamos a utilizar secuencias. Y dado una secuencia de convoluciones, después de esa secuencia vamos a aplicar un max pooling para reducir el tamaño espacial. Aplicamos una secuencia de convoluciones y reducimos. Aplicamos secuencia y reducimos. Y esa fue la estrategia de la BGG. De hecho, aquí tienen el esquema. Por ejemplo, dos convoluciones con cierta resolución y luego reducimos la resolución. Y aplicamos dos convoluciones más, luego reducimos la resolución y aplicamos ahora tres convoluciones, luego 3 y 3. Eso es la propuesta y aquí está, en la columna D, está la arquitectura. Aquí, ¿cuántas capas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16 con las 3 fully connected, que se heredaron de AlexNet, ¿no? Estas de aquí, últimas, si vemos aquí, son similares a las de AlexNet, ¿no es cierto? Aquí la capa, y agregaron una más en todo caso, la capa FC, las dos primeras FC representan la transformación y la última, la Layer 7, o la Layer 7 sí representa la de 1000 capas, perdón, la de 1000 neuronas, que representan la cantidad de clases. Ahí está. Recuerden, la softmax no es una capa en sí, la softmax es una función solamente. Entonces, hay tres densas aquí y bloques. Cada bloque trabaja con cierto tamaño espacial. Por ejemplo, tengo el bloque, y acá me parece que lo dice, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener acá un bloque que trabaja a nivel de 128 por 128, y luego reduzco la dimensión y trabajo a nivel de 64 por 64, el alto y el ancho. Estoy hablando del alto y el ancho. Pero recuerden que les decía, mientras avanzo y bajo la resolución espacial, yo puedo aumentar la cantidad de canales. El valor que ustedes ven aquí, que dice 64, 128, 256, 512. 512 es el número de canales, el número es la profundidad. Bueno, ellos tienen otra columna, la E, que probaron con 19 capas, en las que ellos aumentaron, me parece que aquí aumentaron los últimos bloques, los tres últimos bloques, le pusieron una convolución más, ¿no es cierto? Y agregaron 3 convoluciones en total a las 16, ahora tenemos BGG 19. Entonces, ¿alguien quiere comentar? Ah, ahí hay una mano levantada, por favor.
Sí, profe, justo sonó la alarma, pero quería preguntar, cuando usted mencionaba que se reducía, ¿eso después implica que uno hace un padding, por ejemplo? Cuando uno iba reduciendo las dimensiones. Se hace un padding en las convoluciones, en la reducción también se hace padding, sí, se puede hacer padding. Se puede hacer padding o se eliminan simplemente los bordes, ahí están las dos alternativas. Normalmente se hace padding. Ya, pero o sea, no sería necesario hacer un padding, por ejemplo, solamente al inicio de la red y solamente en ese punto, sino que puedo hacer en distintos puntos de la red. Sí, sí, sí. Ya. El padding es para manejar los bordes, ojo, no tiene mucho impacto porque en la inferencia. El padding tiene que ver básicamente para mantener los tamaños como un poco estándares, ¿no? Que no tengan por ahí un valor de 53 por 53, sino que traten de tener valores como de potencia de 2, por ejemplo. Es como para verlo bien, pero el padding no impacta mucho la inferencia en realidad. Pero Ya, es muchas para gracias. manejar los bordes, sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí. Ok, entonces, esta es la BGG 16, que es la más popular, porque entre la BGG 16 y la BGG 19, como lo van a ver en mi siguiente slide, no hay mucha diferencia. Entonces, cuando ellos experimentan en ImageNet, ya habíamos conversado, me parece, la vez pasada, que AlexNet lograba un error como de, acá está el error, de 16.4 en la competencia de ImageNet con 1000 clases. Ellos, aquí, el grupo de Oxford, con su BGG, reducen a la mitad, casi fíjense, a 8.8. Siempre este valor está asociado al top 5, dice top 5 val. ¿Qué significa esto? El top 5 significa que ustedes ingresan una imagen y le dicen a la red, dame tus cinco respuestas. Y si la clase está dentro de las primeras 5 respuestas, dentro de las 5 primeras respuestas que da la red, entonces se considera como válido. Ese es el top 5 validation, o top 5 error. Uno puede ser más estricto y solamente mirar el primero, y en el caso del primero, ahí hay un mayor error, ¿no? Pero el top 5 ha sido siempre, con frecuencia, un estándar en cómo medir estos desempeños. Entonces, no doy una respuesta, sino doy 5 respuestas. Bueno, comparado con la BGG, fíjense, y comparado con, acá dice que el tamaño de la imagen, la imagen ingresa en su tamaño mínimo con no sé, el lado, el ancho, con 256. Sí, pero ustedes recuerden que estas redes normalmente tienen un tamaño de 224 por 224. Lo que pasa es que antes de entrar a la red se hace un crop centrado normalmente, de manera de que tomen 200 por 24 y 200 por 24, un crop de la imagen real. Claro, si tienen tamaños más grandes van a tener más detalle, pero siempre se hace un crop. Entonces aquí ellos probaron con entradas de 256 o 384, por ejemplo. Pero digamos que el desempeño más comparable con AlexNet es esta de 256, que es similar a como AlexNet probó. Y ahí bajaron de 16.4 a 8.8 de error, o sea, casi a la mitad. ¿Ok? Fíjense acá, the input is randomly cropped to 224 por 224. Que es el input de la red. Bueno, ellos hicieron otros experimentos con diferentes tamaños y logran reducir un poco más el error, ¿no? Pero si nos quedamos con esta línea roja, es la que más se compara con AlexNet, por eso la marqué. Y esto es la D, fíjense la columna D. La D representa la 16, la de 16, la BGG 16. Y la E, la verdad, es comparable con la E, pero tiene más pesos, porque tiene 3 capas más, ¿no? Y fíjense, de hecho, la E en una configuración similar tiene un error un poquito mayor. ¿Ven? Entonces, ya por acá se notaba que si aumento el número de capas, ya había algo raro ahí, ¿ah? Qué raro que de más, ¿no? Bueno. Entonces, el grupo de Oxford, liderado por Andrew Zisserman, que es uno de los investigadores más, diríamos, famosos en el Reino Unido, Andrew Zisserman, ellos propusieron una red profunda que mejoraba AlexNet a la mitad. Entonces hizo suponer a la comunidad que si yo agregara más capas, más layers, por ejemplo 50, 100,
el desempeño sería mucho mejor. Eso es lo intuitivo y hasta teóricamente válido. Pero resulta que en los experimentos que se hicieron con este tipo de arquitecturas, o sea, basándonos en lo que hizo este grupo de Oxford, si yo apilara más bloques de este tipo o agregara más convoluciones entre medio, ¿qué pasaría? Hicieron un experimento, entonces pasaron de una capa de 20, un modelo de 20 capas, ¿ok? A un modelo de 56 y sorprendentemente el error, esta es una curva de error, ¿ya? Por iteración. Entonces, aquí vemos que en cada iteración el error va bajando, en el amarillo tiene 20 capas en la red, pero cuando probaron la de 56, observaron que el desempeño era peor, tienen valores más altos. Es decir, el error era mucho más alto que el de 20 capas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue eso? ¿Eso es válido? Teóricamente no debería ser válido, porque teóricamente, le voy a explicar en la siguiente slide también, pero para que tenga la intuición, si yo tengo un modelo pequeño que funciona bien y aumento el número de capas, teóricamente ese número de capas debería ser nada más que hacer pasar lo que la capa pequeña hace. Entonces, teóricamente debería ser al menos tener un comportamiento similar al de la capa, o sea, me refiero que el de la capa más grande debería tener un comportamiento al menos similar al de la capa a la red de menor cantidad de capas, ¿no? Eso debería ser así, pero eso no se observó en los experimentos. Les decía que teóricamente, miren, aquí traté de graficar un esquema. Fíjense los dos bloques. Tengo el bloque HR-1, que representa un bloque, por ejemplo, que hasta cierto momento funciona muy bien. ¿Ya? Hasta cierto momento funciona bien. Y ese bloque, dado que tengo cierta entrada, arroja una salida, y la salida es XR. Claro, XR va a ser la salida de haber procesado XR-1 por el módulo HR-1, ¿sí? Entonces, ahí está. La salida XR es haber procesado la entrada XR-1 por el módulo HR-1. Ya. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, puedo tener 20 capas o 30 capas, un número de capas determinada. Y hasta ahí funciona bien. Y acá dice, si X nos da suficiente información como para poder resolver un problema de clasificación o de manera decente, si agregara un módulo más, el HR, ¿ok? Y procesara XR y generar XR+1. O sea, si este XR ya es suficientemente bueno, lo que debería aprender HR es la función identidad, es decir, XR+1 debería ser igual a XR. HR debería hacer pasar la entrada solamente. En teoría eso debería ser así. Pero en la práctica se notó que cuando uno agrega más capas, en realidad la red funciona peor. Y la red funciona peor porque a la red le cuesta más. Y hay ahí un tema con el desvanecimiento del gradiente. Ya habíamos visto que redes más grandes implican que las capas, diríamos, menos profundas no aprendan. Y eso es relevante porque las capas menos profundas, si no aprenden, van a mandar información incorrecta o información poco válida hacia el resto. Ustedes se dan cuenta que, digamos que todo es jerárquico. Si las capas menos profundas funcionan mal, todo va a funcionar mal. Entonces, eso es así. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo le facilitamos el aprendizaje a la red? Ok, entonces lo que... Profe, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Sí. ¿Hace comentario? Pero ¿no se supone que una buena función de activación como un ReLU evita el tema del desvanecimiento del gradiente por el tipo de... Porque siempre en el fondo la derivada va a ser 1, por lo tanto no sé. Exacto, eso es lo que le dije, la derivada va a ser 1, pero resulta que la derivada respecto a un peso no solo depende de la salida, y eso está aquí. Fíjense, la derivada va a depender de otros factores, o sea, de la función de salida de cada neurona, que sería la derivada de una ReLU, multiplicada por los pesos en las capas, que multiplicados por la salida de las neuronas, o sea, perdón, las salidas que se convierten en X, pero además por los pesos. O sea, los pesos acá influyen. Entonces, al final aquí lo que están multiplicando no son puros unos, sino que están multiplicando aquí también los pesos. Y los pesos normalmente empiezan en forma aleatoria, no todos van a ser 1, porque si todos fuesen 1, imagínate, entonces no habría aprendizaje.
Entonces, en la práctica, aquí la multiplicación no se da solamente con 1, sino se da con valores menores que 1. Y cuando uno tiene valores menores que 1, multiplicados muchas veces, tiende a 0. Entonces, que el desvanecimiento de gradiente siempre va a estar. Lo que pasa con ReLU es que al tener valor más alto, impacta o tiene un beneficio, ¿no? Tiene un beneficio que usar un sigmoid, porque el sigmoid su valor máximo es 0.25. O sea, al tiro ya la activación te echa a perder el entrenamiento. En la ReLU no. En la ReLU la activación te da no linealidad, pero no afecta el entrenamiento. Sin embargo, las derivadas están afectadas por otros parámetros, por otros factores, como los pesos mismos. Y eso hace que tú multipliques cosas que no sean igual a 1. Claro, y ahí el concepto de batch normalization tampoco ayuda, el hecho de que en la salida de cada capa le pongáis un batch, por ejemplo. No, el batch normalization lo que hace es mejorar la convergencia, pero no ayuda a que, a que tengas un factor que no haga degradar el entrenamiento. Ayuda, el ReLU ayuda. El batch normalization ayuda a mejorar la convergencia con ReLU. Pero el desvanecimiento de gradiente se da porque tú vas a tener factores que son menores, o sea, en tus multiplicaciones vas a tener valores que son menores que 1. Y al tener valores menores que 1, siempre vas a tender a que si la red crece, las capas iniciales aprendan más lento. ¿Ok? Posiblemente puede lograr aprender, pero la convergencia es más lenta. ¿Ok? Comprendo. Perfecto. Y ahora, y cuando tú dices, por ejemplo, una red grande de capas, también eso es muy relativo. O sea, podrían ser 10 capas y te produzca el mismo efecto y en 20 no te la produzca o en 30 no te la produzca. No, si producen es como 10, relativo, ¿no? No. Si producen 10, para adelante debería producir. Me refiero quiero que decir... en el... Dale. No, lo que quería decir es que en un proyecto te podría hacer una capa de 10, pusiera bien, pero una de 20 después, en otro proyecto nada que ver. Sí. 20 también podría ser el adecuado y no se produce ese efecto, ¿cierto? Sí, me refiero que no es determinístico. Sí, la cantidad de capas, sí, no, depende del problema. Claramente, acuérdense que también las salidas de las neuronas dependen de las entradas. Entonces, en diferentes contextos vas a tener diferentes comportamientos, por supuesto. Entonces, Dale, muchas gracias. Entonces, estábamos por aquí. Entonces, esta intuición teórica que tenemos aquí de que los módulos que no, digamos, que no son útiles deberían aprender la identidad, no se estaba cumpliendo. Entonces, el grupo, digamos, este grupo que tengo acá el paper de Keimin He, que desarrolló este modelo de red residual, propusieron una idea, diríamos un truquillo, ¿no? En el que para facilitar la convergencia dijeron, vamos a crear un shortcut aquí, ¿no? ¿Qué es un shortcut? Es que si solo nos confiamos del módulo, como lo hacemos aquí en la izquierda, va a pasar esta dificultad de aprender. Pero ¿qué pasa si es que yo agrego un shortcut aquí y la salida final, HR, dado que la entrada es XR, es igual a lo que genere esta función f, este módulo, f de XR, ¿sí? Más XR. Así que si este f es inútil, entonces no debería ser parte del modelo, es inútil para cierta entrada, ojo, simplemente este fxr no se ocupa y utilizo el shortcut. Utilizo el shortcut aquí. Y esa es la propuesta que ellos hicieron. La propuesta que ellos hicieron. Entonces, dijeron, ok, vamos a basarnos en la red plana, en esta de BGG, en la de Oxford. Y esa red dijo, vamos a dividir la red en bloques que trabajen en una misma resolución. El bloque morado aquí, el verde, el rojo, el celeste al final. Todos estos bloques de aquí corresponden a secuencias de convoluciones. Aquí secuencias de convoluciones, secuencias de convoluciones, secuencias de convoluciones. Eso es lo que hicieron los de BGG, ¿no es cierto? Lo que pasa es que usaron menos convoluciones en cada bloque, pero cada bloque está asociado a una resolución. Y cambian de bloque, cambia la resolución.
¿Ok? Y mantengamos la misma idea, todas las convoluciones son de 3×3. Y también mantengamos que cuando hay cambio de resolución, o sea, hagamos pooling, también se reduzca a la mitad cada dimensión espacial. Ellos no usaron, de hecho ya no se ocuparon los modelos dropout, ¿no es cierto? Y tampoco ocuparon, fíjense, densas, las capas densas no la ocuparon. Ellos agregaron un Global Average Pooling al final, Global Average Pooling, para tener un vector de largo siempre fijo y conectado a una Fully Connected de 1000. Fíjense al final, una Fully Connected de 1000, es la única que ocupan. Bueno, pero eso no es relevante ahora, eso lo podemos discutir después. Entonces, dado que tengo esta estructura, dijeron, ¿cómo armo mi red residual? Y lo que ellos propusieron es, bueno, la red residual se va a componer de bloques residuales. Bloques residuales. Los bloques residuales se van a formar cada 2 convoluciones. Pero acá tengo 2 convoluciones, genero un shortcut. Entonces la salida de este bloque residual es igual a la salida de la última convolución, de la segunda convolución, más la entrada. Más la entrada. Y acá hay otro shortcut. Entonces cada 2 hay un shortcut, un shortcut, un shortcut. Esta es la estructura de la ResNet. Esta es la estructura. ¿Cuántos bloques tengo aquí? 1, 2, 3, 4. 4 bloques donde se ocupan los bloques residuales. Entonces, si hacemos un zoom in, si nos acercamos hacia la estructura, notamos que la estructura se compone del bloque azul. Ese bloque azul es el bloque de la red, el bloque, diríamos, que mantiene la resolución. Un bloque, diríamos, de la misma resolución. Todo dentro de ese bloque tiene la misma resolución espacial. Es decir, todos tienen el mismo HW. ¿Ok? Y por lo tanto, todos tienen la misma profundidad, fíjense, todos tienen 64 de profundidad aquí en el ejemplo. Y ese bloque se compone de pequeños bloquecillos llamados bloques residuales. Y los bloques residuales se crean, se construyen con 2 bloques convolucionales. Y estos 2 bloques convolucionales se les asocia un shortcut aquí. Un shortcut aquí. Eso es todo. Me parece que tengo acá un esquema más gráfico, más representativo. Sí, aquí está. Ese es el residuo del bloque. Entonces, tengo el bloque convolucional, entre medio hay un batch normalization y una ReLU, y aquí también, batch normalization y ReLU. Y fíjense, esta es la entrada al bloque residual, y esta es la salida del bloque residual. ¿Qué se hace? La salida fx, que es el bloque rojo, se suma a x, y esto es realmente lo que hace este bloque residual. Van a ver la implementación, tenemos nosotros una implementación propia, que les va a mostrar Cristóbal, en el que este esquema que está ahí se asocia directamente a la implementación. ¿Ok? No es más que sumar la entrada a la salida del bloque. Simplemente. Vamos, Matías, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, esta es de curioso nomás, porque esto se parece a las redes recurrentes. ¿No será que salieron las redes recurrentes y pensaron hacerlo así? No. No fue al revés. No es una red recurrente. La red recurrente es una red en la que tú una conexión de adelante la vuelves hacia atrás. La regresas. Entonces la información que tú tienes por aquí sirve de alimento para volver al bloque. Es como formar un ciclo. Es la red recurrente que recurre a sí misma. Esto no es recurrente, esto es forward, dense cuenta. Todo va hacia adelante, las flechas van hacia adelante. No hay ninguna que vaya hacia atrás. ¿Se entiende? Sí lo ¿Matías? sí lo veo. Sí, es que se parecía... Se parece porque hay una flecha, pero fíjate que tiene una dirección. ¿Sí? Entonces, no es recurrente. Ojo, esto no es recurrente, es una red feed forward, se llama, hacia adelante. No es recurrente. Las recurrentes son bloques que tienen ciclos, entonces la información fluye y uno se va moviendo y luego regresa por la misma arquitectura. Entonces, la recurrente sería recurrente si tuvieras una conexión hacia atrás. Y aquí no hay. Y el 3×3 de eso de que sean 3×3, 3×3, 3×3, ¿eso fue a prueba y error o fue...? No, fue porque 3×3 es la mínima, el mínimo, a ver, el mínimo tamaño de kernel que te evalúa una localidad, porque si ya tú tienes una de 1×1 no hay ninguna localidad ahí.
no hay vecindad. Y además porque, dado que eso es lo más pequeño, es lo más óptimo en términos de parámetros, porque recuerda que el K por K implica o tiene impacto en la cantidad de parámetros. Entonces, tener por ejemplo, dos convoluciones de 3×3 tiene menos parámetros que una de 5×5 y simulan lo mismo, o sea, y el comportamiento, digamos, se da igual, porque dos de 3×3 simulan una de 5×5. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes dos de 3×3 aquí, al haber procesado cada punto en una vecindad de 3×3, en la siguiente vuelves a procesar en una vecindad de 3×3 píxeles o puntos que ya han sido procesados en vecindad de 3×3, en realidad estás tomando más información, el campo receptivo aumenta. Entonces, conforme tengas más convoluciones, vas a tener campos receptivos o vas a tener más información del input. ¿Okay? Entonces, se utiliza 3×3 en secuencias porque es lo más óptimo, lo más simple. No fue por prueba de error, es por simplicidad. Ah, ya. O sea, como que sabían lo que estaban haciendo en vez de... No. Posiblemente si ponen una, no sé, una de 11×11, tal vez le podría dar mejores resultados, pero no, ahí complican las cosas porque 11×11 genera mucho más parámetros, ¿no? Recuerden ustedes su fórmula, N-in por K más 1, donde K por K es el tamaño del kernel, por N-out. Entonces el K por K, que es el tamaño del kernel, impacta directamente el número de parámetros. Ok, fíjense ustedes que acá hay algo curioso. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Quién habló? Tengo otra inquietud relacionada con algo que mencionó. Por favor, repite porque no. Si este método se salta. Tengo mal. No escucho. Se escucha muy mal. Sí. ¿Aló? ¿Perdimos? ¿Lo perdimos? Qué pena. Ojo, esa es la Sí, idea. lo perdimos, parece. Esa es la idea, que vayan participando, porfa. Acá hay un chat, me parece, se me voy a cerrar, mejor lo escribo. Álvaro, ok, Álvaro. Esa es la idea, que vayan interactuando, que vayamos conversando, ¿no? Bien, mientras escribe vamos a seguir avanzando, pero no se muere mucho. Entonces, hay algo que observar aquí. Escribió, dice, si se salta una capa neurona, quiere decir que dicha neurona no sirve. Una capa, significa que dicha capa no sirve para el input. Vamos a darnos cuenta que aquí no es que la arquitectura quede fija en cuáles capas se ocupan, cuáles no. Es un modelo que tiene pesos, y esos pesos se multiplican por entradas, o sea que el hecho de utilizar o no utilizar ciertas capas va a depender del input. Voy a tener una red flexible que, dado que tengo cierto input, vamos a elegir cuál shortcut ocupar o cuál no. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de esto y lo van a dar cuenta con más detalle. A ver, entonces, dense cuenta algo más ahí, que en esta arquitectura no utilizan max pooling. ¿En cómo reducen la resolución entonces? Lo que pasa es que en la misma convolución ustedes pueden agregar un stride. Antes no se hacía porque teníamos pocas convoluciones, pero entonces aplicarle un stride, ¿alguien tiene, por favor, podría apagar porque escucho ruido? A ver. Entonces, decíamos que aquí se puede dar ese lujo de no utilizar max pooling porque en la primera convolución que se hace, al tiro, se va saltando neuronas, se va saltando puntos. Entonces, en la misma convolución hace el salto por medio. Y por eso es que la primera convolución se encarga de reducir la resolución, la primera capa, perdón, de cada bloque se encarga de reducir la resolución. Por ejemplo, aquí, posiblemente aquí en el primer bloque era de 224 por 224, o perdón, 128 por 128, y aquí se reduce a 64 por 64. Va a depender del tamaño, ¿no? Pero aquí hay un factor, ven aquí que hay un factor que dice /2. Este /2 significa que se reduce, que esa capa se encarga de reducir a la mitad. La resolución espacial de la salida del bloque anterior. ¿Ok?
Ok, entonces una red residual se compone de bloques azules. ¿Cuántos? Normalmente son 4 o 5, y eso va a depender del tamaño, porque esos bloques van reduciendo la imagen. Entonces no podemos tener una cantidad de bloques que finalmente reduzcan a un punto, ¿no? Entonces se reduce más o menos de modo que el último bloque sea de 7 por 7, más o menos, ¿no? Eso es como lo estándar. Entonces eso va a depender del input, del tamaño del input. Y dentro de esos bloques tengo varios bloques rojos, que son los bloques residuales, los que tienen los shortcuts. Así es como se configura este tipo de arquitectura. Entonces, cuando ellos entrenaron, vamos aquí, cuando ellos entrenaron esta arquitectura, luego les muestro cuáles arquitecturas se ocupan, se dieron cuenta de que su idea de shortcuts fue buena. Ahora, en ImageNet, de tener 18 en una red plana sin shortcuts, capas, a tener 34, era peor. Pero cuando ellos hicieron el experimento usando los shortcuts, ya tenía sentido. Es decir, de 18, ahora con la red residual, bajaron a 34. Perdón, bajaron del error con 34 layers. ¿Ok? Eso es lo que se observa. Y eso es lo que se esperaba, ¿no? Al mismo tiempo, ellos proponen una estrategia para aumentar la cantidad de capas. Y para ello utilizan bloques residuales de 3 capas. Pero como al aumentar la cantidad de capas, también se aumenta la cantidad de parámetros, particularmente porque podrían tener entradas a un bloque con muchos canales, por ejemplo, 256 canales, ellos lo que hacen es una estrategia. Dicen, bueno, lo que vamos a hacer es agregar más convoluciones, una más particularmente, pero la primera capa de esta convolución va a reducir la información, va a reducir la cantidad de canales a un cuarto. Es decir, si viene 256, ahora van a convertirlo a 64. Si viene 1024, ahora lo van a convertir a 256. Y para eso simplemente se transforman las características y se utiliza una capa convolucional que sirve como compresor o como como compresor de la cantidad de canales. Y eso es una capa convolucional de 1 por 1, que procesa al nivel de los canales. Y para cada uno de esos 64 o 256 valores, genera una salida. ¿Y cuántas salidas generas? 64. Entonces, en la práctica, lo que hace es reducir la cantidad de canales de 256 a 64, o sea, un cuarto. La práctica es del tamaño que ingresa en cantidad de canales a un cuarto. ¿Ok? Y proceso en esa cantidad de canales, y la última convolución lo devuelve a su estado natural y procedo como el caso anterior, es decir, sumando el input al output de aquí. Y a esto le llamaron bottleneck. Y esta es la estrategia que ellos utilizan para agregar más layers, sin modificar o sin aumentar significativamente la cantidad de parámetros. Ellos presentan algunas arquitecturas aquí, debo tenerlas ahí. Ellos presentan algunas arquitecturas aquí. La más popular, la van a encontrar siempre, es la ResNet 50. ResNet 50. La ResNet 50 es una red que utiliza 3 capas, o sea, que utiliza el bottleneck, 3 capas por bloque residual. Pero la ResNet 34 en muchos casos es suficientemente buena. De hecho, nosotros en experimentos hemos demostrado que la red de 34, incluso una 18, puede ser buena en ciertos contextos, como por ejemplo dígitos manuscritos o el tema de ropa que Cristóbal estaba comentando en la clase pasada. Miren, voy a compartir por la ResNet 34. La ResNet 34 dice, miren que todas las arquitecturas se basan en lo mismo. La entrada es de 224 por 224. Utilizan al tiro en la primera capa, una capa que reduce a la mitad el espacio, es decir, hace un stride de 2 y por lo tanto tienen una salida de 112 por 112. Pero ellos utilizan, este es el único momento en el que utilizan un kernel grande, un kernel que sumariza mucha información de 7 por 7, pero es la única vez que lo hacen. Y generan 64 canales. Y luego hacen un max pooling, esto es full heurístico, pero esta es la propuesta que ellos tuvieron,
en vecindades 3x3 que vuelve a reducir a la mitad. Entonces aquí se quedan con 56 por 56. ¿Ok? Y luego viene el primer bloque que contiene 3 bloques rojos, 3 bloques residuales, como lo hemos visto, en donde la cantidad de canales se mantiene en 64. Pero esta capa de aquí no reduce, dado que ya se redujo con el max pooling anterior. Y luego, al finalizar esta capa, pasamos a otro bloque azul, en la que sí se reduce la dimensionalidad o el espacio. ¿Bien? 28 por 28 ahora. Y se repiten los bloques rojos 4 veces. Y luego, al terminar, reducimos y me queda 14 por 14. Y de estos se repiten 6 veces. Y luego la salida se queda en 7%, y de esto repetimos 3 veces. ¿Cuál es el tamaño de salida del bloque del nivel 5 aquí? Ellos llaman nivel o COM1 a esta primera parte, COM2 a esta de aquí, COM3, COM4 y COM5. ¿Cuál es el tamaño, diríamos, del tensor de salida? Es 7 de alto, 7 de ancho, 7 por 7, y 512 de profundidad. 512 de profundidad. Hablo de la red NET34. Y luego a esa se le conecta un Global Average Pooling. Es decir, por cada canal, por cada 7x7, calculo un solo valor. Y lo que tengo es un vector de 512, porque tengo 512 canales. Eso se conecta a las 1000 neuronas de la última capa. Esto en el caso de la red NET34. En el caso de la red NET50 es un poquito más costosa, porque la última capa, fíjense, tiene más canales, 2048. ¿Y por qué 2048? Porque el input de aquí es 2048 y ellos reducen a un cuarto, a 512, la cantidad de canales. Es decir, internamente están trabajando como si tuvieran 512, como la red NET34. Pero tiene un poco más de complejidad, un poco más de parámetros, pero no tanto. Fíjense la diferencia, ¿eh? La red NET34 realiza 3.6 operaciones, y la red NET50 con este bottleneck no duplica la cantidad de parámetros. O sea, no incrementa significativamente la cantidad de parámetros. De 3.6 pasan a 3.8. ¿Ok? Si esto lo duplicaran, claramente ustedes tendrían ahí mucha más cantidad de parámetros, acá casi el doble, ¿no? Que es la red NET101, bajo la misma estrategia. ¿Qué cambia? Que internamente en los bloques tienen igual 5, el bloque 1 inicial, 2, 3, 4, 5. Pero lo que cambia es que en lugar de usar 6 aquí, usan 23 bloques rojos. Esta es la red 101 y tiene la red 152, con 152 capas, fíjense, en donde tienen 36 bloques rojos en este tercer o cuarto bloque, en este bloque azul. Esta es la arquitectura que se ha visto o que se utilizan hasta la fecha, ¿no? Entonces, ellos demostraron que con la red residual en lugar de empeorar el desempeño que tenían con BGG, podían seguir reduciendo la arquitectura, y llegan a un punto, fíjense aquí, de reducir incluso hasta la mitad respecto a la BGG. En el año 2015 se presentó esta red, y curiosamente se presentó aquí en Chile, porque en el año 2015 hubo una conferencia muy importante llamada la ICCB, que se hace cada 2 años, y el año 2015 se hizo aquí en Santiago, por primera vez. Y en esa conferencia se presentó esta red con los resultados, y fíjense, de 7.3 que tenía la BGG 19, saltan a 3.57 de error. Entonces, esto fue un salto bastante significativo. Bueno, tanto es así que ya la competencia como tal dejó de existir. El dataset sigue ahí, se sigue experimentando con el dataset, pero como competencia ya no existe, porque la clasificación llegó a un momento en el que ya no era más interesante, porque se había llegado a tasas altas de accuracy o tasas bajas de error, ¿no? Solamente para comentarles un poquito. Fíjense en el año 2010. El año 2010, el año 2011, los métodos que se ocupaban eran métodos que no usaban Deep Learning. Eran métodos basados en ingeniería, de características, usando básicamente histogramas de orientaciones. Y de año en año, el desempeño era como muy pobre, ¿no? Miren, ni siquiera se reducía un poquito más de un punto, de 28 a 25.8. Casi
2 posiblemente, ¿no? 2 y algo, 2.4. Con mucho esfuerzo, con mucha, diríamos, con mucha complejidad. Y con AlexNet se redujo rápidamente a 10 puntos, ¿no? De 25.8 a 16.4. Y esto evolucionó rápidamente hasta el año 2015, y obviamente después llegaron a redes en el que los errores son más pequeños, con más capas, con algunos métodos que les voy a mostrar. Creo que tengo ahí un gráfico, me parece que me gusta mostrar siempre. Si no, lo voy a buscar al final. Déjenme revisar aquí, lo tengo en la otra slide. Sí, aquí está, aquí está. Fíjense, aquí hay una red que da alto desempeño, y da alto desempeño básicamente porque es una red cuya arquitectura ha sido producto de un proceso de optimización, un algoritmo de optimización llamado acá el Neural o Network Architecture Search, NAS, de Google, que busca la mejor arquitectura para mejorar el desempeño en un contexto. Entonces, claro, si uno optimiza y agarra todo lo que puede y comienza a optimizar hacia una dataset particular, que es ImageNet en este caso, logra mejorar. Pero sí, AlexNet aquí, según lo que me preguntan, es la que introdujo la arquitectura. No, la red convolucional, la capa convolucional no fue propuesta en AlexNet. AlexNet trabajó con Yann LeCun. Yann LeCun, que es el líder de Facebook en inteligencia artificial, y que trabajó junto a Geoffrey Hinton en los 80, propusieron el backpropagation, por ejemplo. Yann LeCun en los años 90 ya propuso la red convolucional para procesar dígitos manuscritos, pero no había sido ampliamente difundida, básicamente porque no había datasets grandes en donde entrenar redes complejas. Después de mucho tiempo y con la aparición de las GPUs es que se pudo hacer factible entrenar con grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que hizo AlexNet fue crear una arquitectura optimizando adecuadamente digamos, las operaciones en GPU, pero la arquitectura convolucional como tal ya existían hace 10 años atrás, pero no eran populares. ¿Ok? A la pregunta si AlexNet fue la que introdujo la capa convolucional. No, no fue eso. Fue más bien la que hizo popular las capas convolucionales. Y la ResNet está por aquí, fíjense, ¿ve? La ResNet 50 está por aquí. Que es esto marcó un hito, porque fíjense cómo saltamos de aquí, de AlexNet hasta ResNet. Y la BG está por aquí. ¿Qué indica el diámetro de estos círculos? Indica la cantidad de parámetros. ¿Okay? ResNet es una red muy cercana a la cantidad de AlexNet, menor incluso, pero que tiene un desempeño diferente, ¿no? Significativamente mejor. Y entre medio hay otro modelo que me gusta explicar, que es la Squeeze and Excitation, que la voy a explicar en la segunda parte de la sesión de hoy. Bueno, vamos a tomarnos un break. Hasta aquí, espero que hayan comprendido cómo es una red residual. ¿Ok? Vamos a ver algunas características peculiares de esta red y de las redes convolucionales en general, que he tenido la oportunidad de experimentar con mis estudiantes, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte. Ahora vamos a hacer un break de 12 minutos hasta las 7:50 y luego volvemos. Y volvemos con las preguntas, o sea, piensen en sus preguntas y cuando volvamos a las 10:50 trataré de responderlas. Partimos con eso. ¿Ok? Nos vemos en un ratito.